En el tema de hoy, dentro de la unidad de proteínas, vamos a ver la estructura de las proteínas. Como bien sabes, las proteínas son grandes moléculas, macromoléculas, de una enorme complejidad estructural, por lo que se estudian en 4 niveles: la estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Bien, hay que saber que la estructura cuaternaria solamente la llevan a cabo aquellas proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Aquellas proteínas que solo tienen una cadena polipeptídica alcanzan la primaria, la secundaria y la terciaria. Y la terciaria solamente en el caso de que sean proteínas globulares. Si son proteínas filamentosas se van a quedar en estructura secundaria. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. La estructura primaria de una proteína viene determinada por la secuencia de aminoácidos, es decir, quién es el primer aminoácido, quién es el último aminoácido, cómo están dispuestos los aminoácidos a lo largo de la cadena, cuántos aminoácidos hay, etc. Recuerda que los aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Es importante saber quién es el primer aminoácido e importante saber quién es el último aminoácido de la cadena. Vamos a considerar que el primer aminoácido es el que tiene el extremo N-terminal libre, es decir, este aminoácido, como ves, su extremo N-terminal no está unido a ningún otro aminoácido. Por lo tanto, este sería el primer aminoácido de la cadena y el que tiene el grupo carboxilo terminal libre sería el último aminoácido. Este extremo, repito, se llama extremo N-terminal o amino-terminal y este extremo se llama extremo C-terminal o carboxilo terminal. La estructura primaria de una proteína es única para cada proteína, pues la información necesaria para construirla se encuentra codificada en el ADN. Se escribe, como hemos dicho, enumerando los aminoácidos desde el extremo N-terminal, primer aminoácido, al extremo C-terminal, último aminoácido. La alteración de la estructura primaria por eliminación, es decir, si nosotros eliminamos un aminoácido, incorporamos uno nuevo o incluso uno de ellos, por ejemplo este de aquí, lo pasamos a otra posición, eso hace que la secuencia de la proteína ya sea distinta, porque hemos añadido uno nuevo, porque hemos quitado uno o varios, o porque hemos cambiado uno de posición. Esa proteína será completamente distinta y realizará una función distinta. Bien, aquí viene resumida las características de la estructura primaria. Nos indica la secuencia de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos la componen, el orden en que están colocados, cuál es el primer aminoácido, extremo N-terminal, y cuál es el último extremo C-terminal de la proteína. Recuerda que es única para cada proteína, ¿vale? Y que la adición, eliminación o intercambio de algún aminoácido lo que hace es crear una proteína completamente distinta. Aquí tenemos un ejemplo de una proteína formada por dos cadenas polipeptídicas. Si viésemos la secuencia de aminoácidos de esta cadena, tendríamos que decir los aminoácidos que tiene desde el extremo N-terminal, suponemos que es este, glicina, isoleucina, valina, glutamina, es decir, etcétera, etcétera. Diríamos los aminoácidos que hay en la cadena, el primero o el último. Si os dais cuenta aquí también podemos ver que entre dos cisteínas próximas en la cadena se ha creado un enlace muy importante que veremos luego, que es el enlace disulfuro. También se ha creado un enlace disulfuro entre dos cisteínas próximas de dos cadenas completamente distintas, ¿vale? Como decía antes, un cambio, una adición o una eliminación de un aminoácido puede provocar una alteración en la proteína y cambia su función biológica. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la anemia falciforme. En situación normal, los glóbulos rojos, que son los que transportan esta proteína llamada hemoglobina, tienen forma de disco bicóncavo. Cuando ocurre la anemia falciforme, los glóbulos rojos adoptan esta forma de media luna o forma de hoz. ¿A qué es debido esto? Bueno, estos glóbulos rojos lo que hacen es que se pegan unos con otros, obstruyen realmente los vasos sanguíneos, lo que aminora y bloquea el flujo de sangre y de oxígeno a todo el cuerpo. Esto se debe a que la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas que se llaman cadena alfa 1, cadena alfa 2, beta 1 y la beta 2. Bueno, pues solamente en un aminoácido, concretamente el que está en posición 6 en la hemoglobina normal, que es el ácido glutámico, se ha sustituido por otro aminoácido, que es la valina. Eso hace que la hemoglobina adopte una configuración espacial diferente solamente en una de las cadenas y que por lo tanto se produzca esta patología, que se denomina anemia falciforme, que lo que cambia es la forma de los glóbulos rojos. Bueno, aquí tenemos otra proteína, fijaros, esto es una proteasa, que es una enzima, fijaros qué cantidad de aminoácidos hay en esta proteína, podemos ver enlaces disulfuro a lo largo de la cadena entre cisteínas próximas, ¿vale?
Aquí hablaríamos del primer aminoácido y hablaríamos también del último aminoácido de la cadena. Bueno, la estructura secundaria de la proteína viene determinado por la secuencia que ha adoptado la estructura primaria. Hay tres tipos de estructura secundaria, que es la alfa-hélice, la hélice de colágeno y la conformación beta. Realmente la estructura secundaria lo que nos va a decir es el modo en el que la cadena polipeptídica se dispone en el espacio a lo largo de un eje, ¿vale? Viene muy determinada por las características del enlace peptídico y de los radicales R de los aminoácidos. A estructura secundaria, a este nivel superior, es el que alcanzan las proteínas fibrosas. Las que no son fibrosas, es decir, las globulares, alcanzan la estructura terciaria y cuaternaria, están formadas por más de una cadena polipeptídica. La alfa-hélice, vamos a ver el primer tipo. Bueno, antes de nada vemos que es una proteína fibrosa, que son muy resistentes e insolubles en agua, mientras que las globulares tienen esta forma esferoidal, son más compactas y son solubles en agua. Vale, pues vamos a ver en primer lugar lo que es una alfa-hélice. La alfa-hélice, la cadena polipeptídica se enrolla sobre sí mismo y describe una espiral que es destrógira, es decir, con giro hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Incluye, cada vuelta de giro incluye 3,6 aminoácidos. La hélice queda estabilizada porque se van a producir puentes de hidrógeno dentro de la misma cadena, es decir, intracatenarios. En la posición cada 4 aminoácidos, pasan 4 aminoácidos, se establece un puente de hidrógeno. ¿Cómo se produce? Entre el grupo H del enlace peptídico y el doble enlace del oxígeno del enlace peptídico del cuarto aminoácido que le sigue a continuación. ¿Vale? Las cadenas laterales R de los aminoácidos y los hidrógenos se disponen hacia el exterior de la hélice. ¿Vale? Esta hélice es incompatible con determinados aminoácidos, como por ejemplo la prolina y la hidroxiprolina. ¿Qué ocurre cuando hay prolina e hidroxiprolina? Pues que se adopta otro tipo de estructura, ¿vale? Esa estructura que se va a adoptar es lo que se conoce como la hélice de colágeno. Esta estructura secundaria es la que presenta una proteína llamada colágeno, que es una proteína que forma parte de los tendones y del tejido conectivo. Es una estructura rígida, más bien rígida. El colágeno es muy rico además en aminoácidos que son la prolina. Debido a este aminoácido, que no puede ser compatible con la alfa-hélice, cuando está presente se van a formar las hélices de colágeno. La cadena polipeptídica, rica en esos aminoácidos, sobre todo prolina, hidroxiprolina o glicina, ahora lo que hace es que se enrolla sobre sí mismo describiendo una hélice, pero esta vez no es destrógira, es levógira, ¿vale? Es hacia la izquierda, algo más estirada que la alfa-hélice. Lo bueno de la fibra de colágeno es que está integrada por 3 de estas hélices levógiras, que a su vez se enrollan unas sobre otras en sentido destrógiro, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Mira, esta es la hélice de colágeno, veis que es más extendida, el giro ya no es destrógiro, sino levógiro, y aparecen aminoácidos que impiden la formación de la alfa-hélice, que son la hidroxiprolina, la prolina y la glicina. Esto se estabiliza porque 3 hélices de estas van a formar una superhélice de colágeno. Esta es la fibra de colágeno. La hélice está más extendida, antes eran 3,6 aminoácidos por vuelta, ahora son 3 aminoácidos por vuelta, ¿vale? Vamos a pasar de esta diapositiva. Bueno, el colágeno es una proteína que sus alteraciones provocan síndromes como la que ocurría con el hombre de goma o el síndrome de Marfan, que padecía el músico Paganini, que es lo que explicaba que tuviese unos dedos tan largos e hiperextensibles, ¿vale? Eso se debe a las fibras de colágeno. Bueno, el colágeno sabéis que es una proteína que está sintetizada por unas células que son los fibroblastos, que son células del tejido conjuntivo, ¿vale? Y es una parte importante en la piel, los tendones, los vasos sanguíneos, por eso la flexibilidad, los cartílagos, como el cartílago de la oreja y de los huesos. En la industria alimentaria se utiliza el colágeno para fabricar gelatinas, ya sabéis que se obtiene de pieles y huesos de ovino y bovino, ¿vale? Para que veáis lo que nos comemos. Bien, la conformación beta o en lámina plegada es la cadena polipeptídica. Lo que hace es que adopta una disposición en zigzag y varias cadenas se disponen en paralelo, van a formar en conjunto una lámina plegada. Aquí se van a establecer enlaces de hidrógeno, pero fijaros que se establecen enlaces de hidrógeno intercatenarios entre cadenas distintas, porque aquí tenemos una cadena polipeptídica, esto es otra y esto es otra cadena polipeptídica, ¿vale? Los carbonos alfa quedan en las aristas del plegamiento. Proteínas que alcanzan esta estructura, por ejemplo la betaqueratina, como la fibroína, que se encuentra presente en las fibras que fabrican los gusanos de seda y las arañas, ¿vale?
Bueno, esta es la conformación beta. Ya sabéis que aquí se dispone la cadena polipeptídica en zigzag, ¿vale? Como si fuese una hoja plegada, un acordeón. Bueno, vamos a pasar de esto, que es la típica que forman las queratinas del pelo, plumas, uñas, que adquieren esta conformación beta. Y vamos a ver ahora la estructura terciaria. Bien, las proteínas que son fibrosas se quedan en estructura secundaria, pero las que son globulares van a adoptar un plegamiento de esta estructura secundaria, se va a plegar, se va a replegar en el espacio, adoptando una disposición espacial más o menos esférica, que se mantiene sobre todo mediante una serie de enlaces, que ahora veremos, ¿vale? En las proteínas que alcanzan la estructura terciaria se van a alternar tramos en estructura en alfa hélice y tramos en lámina beta, ¿vale? Que se van a plegar adquiriendo una forma compacta y esférica. En las proteínas con estructura terciaria es frecuente la repetición de combinaciones espaciales muy estables y compactas de hélice alfa y lámina beta que se llaman dominios estructurales. Estos dominios, al estar provistos de una geometría muy concreta, desempeñan funciones importantes en la actividad biológica, ¿vale? Bueno, por repasarlo un poco así rápidamente, la estructura terciaria es el plegamiento y replegamiento en el espacio de esta estructura secundaria, ¿vale? Se van a replegar. En la estructura terciaria hay regiones que se forman en alfa hélice y regiones que se forman en beta. Lo importante también es distinguir que hay unos dominios estructurales, es decir, unas regiones que se repiten, combinaciones espaciales como muy estables y compactas de hélice alfa y lámina beta, que se llaman dominios estructurales. ¿De acuerdo? Bien, para mantener esta estructura se van a formar una serie de enlaces entre los residuos R de los aminoácidos. Se van a formar interacciones hidrofóbicas, uniones por fuerza de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones iónicas e incluso los puentes disulfuro, ¿vale? Insistiremos un poco más en clase con esto porque es un poco complicadillo de entender, ¿vale? Pero rápidamente ya veréis cómo lo entendéis. Estos son los enlaces que se establecen entre los restos de los aminoácidos, ¿vale? Se van a establecer enlaces disulfuro, se establecen enlaces o interacciones iónicas entre cargas negativas y cargas positivas, puentes de hidrógeno entre un hidrógeno, un nitrógeno, un oxígeno y un flúor, o interacciones hidrofóbicas. Son las más frecuentes, ¿vale? Aquí podéis ver una serie de dominios que son regiones más o menos repetitivas que combinan regiones alfa y regiones beta. Y por último vamos a hablar de la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria la poseen proteínas que están formadas por la asociación de varias cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales a su vez presenta una estructura terciaria, secundaria y primaria. Es decir, imaginemos una proteína formada, por ejemplo, por 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena por separado va a adoptar la estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria. Y todas juntas van a adoptar la estructura cuaternaria, ¿vale? Cada una de estas cadenas polipeptídicas por separado recibe el nombre de protómero o subunidad y todas juntas adoptan la estructura cuaternaria, la proteína en conjunto, ¿vale? ¿Cómo se va a mantener esa estructura cuaternaria? Pues las interacciones, enlaces que se van a producir entre radicales R de los aminoácidos de diferentes cadenas. Se van a enlazar pues, por puentes disulfuro, por atracciones, por interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals o incluso puentes de hidrógeno, ¿vale? Mirad, aquí tenemos 2 proteínas típicas, una que solamente está formada por una sola cadena, que es la insulina, y otra por varias cadenas, que es la hemoglobina. Se llama hemoglobina porque tiene una parte proteica, que son las cadenas polipeptídicas, son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y cada cadena lleva asociada una parte que no es proteica, es el grupo prostético. En este caso es el grupo hemo. Es un grupo que tiene un átomo de hierro en estado ferroso al que se va a unir el oxígeno, ¿vale? En la hemoglobina, cada cadena por separado adopta la estructura primaria, secundaria y terciaria, y todas juntas adoptan la estructura cuaternaria, ¿de acuerdo?